Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos. A ver, déjame ver que tengo aquí un banner que no va. Me equivoqué de banner. Bueno, saludos cordiales a todos. Sean todos bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Este es el banner de Gallardo Los Firma. Ahí sí. Y bueno, bienvenidos sean todos. Hoy ya tenemos nuevamente al abogado Jesús Novo, que andaba perdido. Abogado, ¿cómo está? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Sí, Extrañándote. me había cogido unas vacaciones ahí de aquí. Extrañándote, extrañándote. Bueno, Texas está preparando una ley que, bueno, aquí, por ejemplo, El País, que es un diario, ya sabemos, de izquierda, la considera una ley radical que criminaliza a los inmigrantes. Esta ley, por supuesto, ha despertado muchos temores. Hay varias personas que me han escrito ya preguntándome en qué consiste la ley, si es cierto de que la gente va a estar en peligro si pasa por Texas. Bueno, algo parecido a lo que vivimos ya en la Florida con DeSantis. Y bueno, ¿quién mejor para explicar todo esto de la nueva ley que el abogado Jesús Novo? Abogado, ¿qué ley es esta? ¿Qué cosa es lo que se está cocinando? ¿De verdad la gente puede ir presa? Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, esto es como el gobernador Abbott que está siempre imitando al gobernador de Santos. Ellos hacen competencia a ver quién es más duro con la cuestión de inmigración. Y obviamente esto es una ley que se parece un poco a la ley de la Florida. Lo único que, por supuesto, como que Texas es un estado fronterizo, pues entonces ellos han incluido el hecho de que pueden deportar a personas que los detengan y no puedan probar que están legalmente en el país. Obviamente, o sea, además de eso, los criminalizan de una forma, le pueden poner cargos criminales que le pueden llevar de 3 a 20 años de prisión. Eh, o sea, eh, pueden parar a cualquiera en cualquier lugar y sin sospecha ni nada, sencillamente porque ellos consideran que puede ser un inmigrante ilegal, le pueden pedir sus papeles de identificación y evidencia de que son ciudadanos americanos, de que son residentes, de que tienen el derecho a estar legalmente en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, no es primera vez que se intenta de nuevo, ya ni siquiera en Texas, esto se ha intentado anteriormente y con unos resultados bastante negativos para los estados, así que no entiendo cómo Texas quiere de nuevo iniciarlo. Ahora, ya la ley está aprobada por la Cámara Baja, también por la Cámara Alta, es decir, por el Senado, la Cámara Baja también, y solo falta que el gobernador la promulgue y ya hay amenazas de que van a las organizaciones, ¿no?, que velan por los derechos civiles, etcétera, que van a demandar al gobernador, que van a demandar a Texas si realiza esto. Ahora Sí, la pregunta, sí, el adelante. gobernador ahora ha indicado que él va a firmarla, o sea, no hay, yo creo que en esto no es misterio. Eh, Dice que le iba a revisar, yo no creo que tenga mucha revisión que hacerle, sencillamente va a firmarla y se acabó tal y como está. Eh, pero bueno, ahora sí, definitivamente van a venir las demandas sobre todo el ACLU y otras organizaciones pro inmigrantes, que tienen buenos puntos, honestamente, a pesar de que yo no las tengo todas con ellos muchas veces, pero en estos puntos yo creo que son bastante cosas positivas. Ok, tengo, mira, aquí está Walbert Peluche y como Walbert hay muchas personas con esta misma pregunta. Si entras con CP1, por ejemplo, y vas para Texas, ¿puedes correr algún riesgo? Bueno, en teoría no. O sea, si lo que pasa es que te van a poder detener, te van a pedir identificación, te van a poder a pedir evidencia de que tú estás legalmente aquí. Obviamente muestras ya sea tu parol o el documento que te hayan dado bajo el cual te hayan soltado. Ya, bueno, y 20 años porque si entras con CBP-1 no vas a tener problema, te van a dar un parol, usualmente un parol por 2 años. Y ese documento, por supuesto, es suficiente para indicar de que estás aquí legalmente. El problema principal va a ser personas que crucen frontera y no tengan ningún tipo de papeles o que en el momento que los detengan no tengan ninguna documentación, no tengan forma de probar que están aquí legales. Pero si tú tienes tus papeles, no debes tener ningún tipo de problema. Abogado, justamente hoy me llamó alguien para comentarme un caso de un cubano que entró con un parol 212 de 5 por 2 o 3 meses, se le venció el parol y fue a un lugar, hicieron una redada policial, lo agarraron y en este momento está en el centro de detención. Y bueno, ahí lo tienen en el centro de detención porque ya se le había vencido el parol. Y ICE dice que estaba ilegal en el país. Esto fue aquí en la Florida. Eh, ¿qué pasa con estos casos?
Por eso es que siempre insistimos sobre todo estos paroles de 60 días. O sea, para los cubanos que le dan un parol de un año, bueno, sabemos que al año pueden aplicar, al año un día pueden aplicar la ley de ajuste y no hay ningún tipo de problema. Pero aún para los cubanos que le dan un parol de 60 días, por eso siempre les aconsejamos que apliquen para asilo. La gente piensa que nosotros lo hacemos por una cuestión de beneficio, para menos, pero es que en realidad esa es la protección que tú tienes. Eso es lo que te mantiene aquí, eso es lo que te permite vivir aquí en los Estados Unidos sin problemas. Además de que, por supuesto, vas a poder sacar el permiso de trabajo después de los 150 días y todo eso. Pero sí, en teoría, si a los 2 meses se te venció tu parol, ya tú no tienes estatus, estás aquí sin estatus en este país. Eh, por Y supuesto, yo me imagino que esta persona que está ahora detenida en algún momento lo van a soltar de alguna forma, o sea, no creo que lo van a deportar porque tienen que ponerlo delante de un juez, quien único que te puede deportar cuando ya estás en el país, ya lleva cierto tiempo, después que ha pasado cierto tiempo y estás a cierta distancia de la frontera donde entraste, pues obviamente quien único te puede dar una orden de deportación es un juez. Pero lo que sí puede pasar es que lo pongan en proceso de deportación ahí en detención. Y por supuesto eso hace muy difícil, ¿no?, una defensa de esa deportación. Tiene que presentar un asilo, por supuesto que va a ser lo único que va a tener, y entonces presentar ese asilo de nuevo en detención es bien difícil, no hay mucho acceso a mucha información, o sea, se hace muy difícil, por eso siempre es bueno, como yo digo siempre, apliquen para asilo, aunque tengan su parol, ese parol de 60 días no le da ninguna garantía de nada, a los 60 días expiró, usted está totalmente ilegal. exacto, y de hecho para las personas que no son cubanas, que entran con CBP-1 y que entran con parol, es decir, al cabo de que se te vence el parol al año, a los 2 años, a los tres, porque he visto casos de 3 años, incluso he visto paroles hasta de 4 años, cuando se te vence el parol, te quedas ilegal, entonces tienes que hacer un asilo también. Correcto, la idea, si tú entras por CBP One, vamos a ver, los no cubanos que entran por CBP One, nicaragüenses, venezolanos, o no sé, de algún otro país, si entras por CBP One, la idea es que tú vienes a aplicar asilo, tú eres un refugiado, estás huyendo de persecución. No es una manera de emigrar a los Estados Unidos, o sea, esa no es la idea de CBP One, porque y para eso te dan tu parol, para que tú puedas aplicar a tu asilo y bueno, en algún momento te citen a un asilo afirmativo. Y te dan corte y entonces lo presentas delante de la corte. No todo el mundo le dan corte, algunos le dan, otros no. Pero sí, el asilo es la forma. Cuando tú entras por CBP One, el asilo es tu protección, es tu forma de pedir permanencia en los Estados Unidos. Tengo aquí a Luis Enrique Sánchez, que muchas gracias por ese super sticker, Luis Enrique, gracias por ayudar a este canal. Dice, buenas, Mario, tengo una duda. Mientras más citas se den en un puerto de entrada de CBP One, es porque más personas aplican y puede que sea un poco más lento el proceso en ese puerto de entrada. La verdad es que yo no creo, me imagino, desde mi punto de vista como periodista, que el gobierno americano esté conduciendo hacia los diferentes puertos de entrada la cantidad de gente que aplican por CBP-1 en dependencia de la cantidad de funcionarios que ellos tienen en cada puerto de entrada. Fíjate que son muy pocos puertos de entrada y esos están como muy focalizados y ellos, me imagino yo, que tengan la cantidad de personas suficiente, abogados. Eso es lo que tiene sentido. O sea, honestamente, con inmigración es muy difícil especular, pero yo pienso que sí, que definitivamente ellos están dando la cita de acuerdo a la capacidad personal que tengan, ¿no? O sea, no van a dar una cantidad de cita mayor a alguien que lo que tiene es o sea, dos o tres oficiales ahí atendiendo. Obviamente eso no tiene mucho sentido, pero sí, con inmigración, bueno, todo es un especular, porque honestamente ellos no dan muy poca información. Tamara López dice, pasando coraje, pero con mucha fe que pronto pase con Dios mediante. Amén. Bueno, saludos, Tamara. Gracias por estar conectada desde temprano. Buenas tardes, Mario Abogado. Tras una cita en ICE y entregar la solicitud de petición de parol en persona, ¿qué tiempo puede esperar tener respuesta? ¿Continúan llegando paroles interinos por correo? Bueno, Roberto, sí, están llegando los paroles interinos a la persona, pero usualmente, y esto es algo que tenemos que dejar bien claro, las personas que tienen corte no les está llegando, ¿no? Por lo menos nosotros no conocemos de nadie que tenga corte ya y le haya llegado un parol. Las personas que tienen I-220A, que tienen una fecha de corte, no conocemos a nadie que le haya llegado un parol así automáticamente. O sea, hay que pedirlo. Pero a tu pregunta específica, el que hace una cita con ICE y solicita el parol, eh, ICE tiene la discreción total de cuándo te van a dar una respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Te lo pueden dar en el momento, te lo pueden dar después, puedes recibir una carta en un par de semanas y puedes recibir hasta un par de meses. Tenemos personas que están esperando hace bastante tiempo, o sea que en realidad eso no, como que eso no es una cuestión que no tienes un derecho a él,
completamente a la discreción del oficial, pues nada, hay que esperar el tiempo que ellos quieran, sin ningún tipo de problema. Tamara pregunta que si un hijo residente puede pedir a un padre. Hijo residente no puede pedir a nadie. Okay, tiene que serse ciudadano. Una vez que sea ciudadano mayor de 21, puede pedir a sus padres. Exacto. Y claro, un residente puede pedir a su esposa, puede pedir a su hijo, pero no puede pedir a sus padres. Los padres ya una vez que sea ciudadano, como dice el abogado. Buenas Correcto. tardes, ¿puedo aplicar el mismo día para la residencia porque es mi parol humanitario y aplicar en ese momento puedo reclamar a mi hijo? Bueno, me imagino es que si puedo aplicar, tiene parol humanitario, puede aplicar a la residencia al año y un día, sí, pues tienes parol humanitario, y que si después, a ese mismo día puede reclamar a su hijo. No, tiene que esperar a que le llegue su residencia. Una vez que tengas tu residencia, tengas prueba de que eres residente, entonces ya puedes reclamar a tu hijo. Eh, Aplicar a la residencia no te da ningún derecho. O sea, falta una decisión sobre esa aplicación. Y una vez que sea esa decisión aprobada, pues entonces sí ya puedes pedir a tu hijo ya. Ultra Plus dice, buenas tardes, bendiciones. ¿Puedo hacerle el proceso de reclamación a mi esposa española estando en Estados Unidos y teniendo una entrada legal? Yo soy residente. Ok, bueno, Ultra, le puedes poner la petición, sin embargo, no le vas a dar ningún derecho, ella no puede ajustar estatus inmediatamente porque tú eres residente. Si fuera ciudadano era diferente porque había una visa disponible inmediatamente. Sin embargo, con una petición de residente a esposa hay una lista de espera. O sea, tienes que mirar según el boletín de visa por qué fecha va y qué fecha es tu fecha de prioridad y entonces ahí dependería de cuándo es que ella puede ajustar estatus. Y estando ella en Estados Unidos no es ese proceso de que van a una entrevista de migración y todo esto. No. Ok, si fuera ciudadano, sencillamente aplicaba, o sea, inmediatamente porque ya era elegible, o sea, había una visa disponible. Siendo residente, es igual, o sea, tiene que coger la fila, tiene que Ok, ponerse en la misma fila que están todos los demás. Y el problema con esto, mientras ella esté legal, no hay problema. El momento en que se le acabe la legalidad, entonces ella va a tener problemas porque, por supuesto, no puede ajustar estatus tampoco porque ha acumulado ilegalidad. O sea, hay varias cosas que hay que tomar en consideración ahí. ok. Sonia Gallo, hola a ambos. Con entrada por CBP corte en febrero, la I-94 no aparece en el website. ¿Qué se puede hacer? Esto de la I-94 lo hemos confirmado con otros casos. A veces lo que hay que hacer es revisar bien. El abogado Myron Gallardo, a una persona que me decía, no aparece, no aparece. El abogado lo buscó y la encontró, estaba ahí. Claro, muchas personas no saben cómo buscar en este website de la I-94 y ponen cualquier cosa, ¿no? Hay que saber exactamente qué información poner. La información tiene que ser correcta. Eso es otra cosa que hay que saber. Tienes que poner la información correcta, una coma o una N, que no pongas una R, que no pongas cualquier cosa, que tienes que ponerlo tal y como aparece en tu nombre cuando tú entraste. Cualquier cambio que haya, cualquier cosa que sea diferente, no va a aparecer entonces tu I-94. O sea, tienes que poner exactamente la información tal y como te la dieron, tu número de alien tal y como te lo dieron. O sea, es importante ponerlo todo correcto, pero sí debe estar ahí. O sea, es muy difícil que si tú entraste por CBP One no aparezca en el sistema. Dayani dice que ella es ciudadana eslovaca, reside en Cuba, que si puede entrar en Estados Unidos. Al ser eslovaca, eres ciudadana europea, me imagino, pero recuerden que para los cubanos el ESTA, que es la visa waiver esta, que si no tienes necesidad de visa, pero tienes que hacer una visa electrónica, que es el ESTA, y eso está eliminado para todos los cubanos que tengan doble nacionalidad, le quitan eso. O las personas que han visitado Cuba en los últimos 2 años no pueden entrar a Estados Unidos con esta porque Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Ok, bueno, seguimos. Buenas tardes, Mario Abogado. Antemano, gracias por sus informaciones. Médico sancionado. ¿Tengo posibilidad de aprobar el miedo creíble? Ok, obviamente el miedo creíble se va a basar en varias cosas que te van a preguntar. Tienes que obviamente alegar persecución, miedo a regresar a Cuba me imagino que eres cubano, o sea, porque estoy viendo que eres médico sancionado. No creo que hay muchos países que sancionen a los médicos. Eh, y definitivamente tienes que probar, no sé, que has sido perseguido, que temes regresar por el temor a la persecución. O sea, el miedo creíble es bien importante que te prepares bien para él, porque no es sencillamente decir yo soy médico y fui sancionado. Eso no es suficiente. Ok, buenas tardes. Ante todo, viva la libertad. Bueno, ya saben, mi ley ganó en Argentina. Mario, tengo un registro de CPE One como solicitante principal y mi familia como viajero. ¿Pudiera ser un nuevo en el que mi esposo sea el principal? Sí, tendrías que borrar tu registro anterior. Es lo que tengo entendido con esto de la, Correcto. de la CPE One.
Buenas Claro. tardes, Mario. Saludos, bendiciones. ¿Qué se sabe de la gente que está esperando el parol desde abril? Bueno, sabe lo mismo que de todos. Hay que tener paciencia. Todos los días llegan paroles humanitarios. Alguien me dijo el otro día que llegó con el parol, me dijo, había más de 35 personas ahí esperando con su parol humanitario. Entonces, todos los días llega gente con su parol humanitario. ¿Puede una hija reclamar a su padre cuando haga la residencia? No, los residentes pueden reclamar a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, pero no a sus padres. Para reclamar a tus papás o a los hermanos también, ¿no? Tienes que ser ciudadano. Correcto. Y a los hijos casados. Si hijos casados no lo puede reclamar un residente, tiene que ser ciudadano. Los residentes se lo pueden reclamar a su esposa e hijos. Ok. Obviamente los hijos menores son más rápidos, los hijos mayores tienen un poquitico más de tiempo. La esposa más o menos es el mismo tiempo con los hijos menores, pero no pueden reclamar a padres. Para reclamar a padres tienen que hacerse ciudadanos. Hola, tengo un amigo venezolano que entró por frontera, los regresaron a México con el artículo 42, luego entró por punto ciego y quiere saber si puede aplicar al TPS venezolano, él y su hijo. Hay que ver, Andrea, varias cosas, hay que ver la fecha en que entró, todas estas cosas. O sea, no es muy difícil, ¿no? Determinar si es o no es elegible. Y a ver qué documentación tiene y todo eso. Ok, ahí está el número 305-261-7000. Puedes llamar a los abogados para hacer la consulta y preguntar. Los cubanos que están en México, que le dieron carnet de visitantes, pueden ser deportados en México y ya se los he dicho muchas veces. La mayor parte de las ocasiones cuando deportan a la gente y demás, todo depende de los oficiales que estén ahí. Hay algunos oficiales que incluso lo que están es buscando una mordida, lo que están buscando un soborno y han deportado a cubanos incluso con la CBP-1 aprobada, con la cita ya aprobada. Entonces, cualquier cosa puede ser, esa es la verdad. Soy cubana, actualmente estoy en México aplicando para la cita del CBP-1 y con la duda de por qué se nos demora mucho a los cubanos y a los demás no. Eso no es cierto, se les demora igual a gente de todas las nacionalidades. Las nacionalidades que más se han beneficiado son los mexicanos, en primer lugar los venezolanos, los haitianos y los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, porque son los que más solicitantes tienen. Hola, buenas tardes, Mario. Sí, Es interesante, Mario, que usualmente la queja es de que a los cubanos se le da mayor prioridad para darle cita. O sea, esto de que a los cubanos no se le da, no lo había escuchado, primera vez que lo escucho. Al contrario, siempre la queja es al revés. exacto. Me pusieron el parol en Cuba, me encuentro en México, ¿puedo volar desde México a Estados Unidos? Sí, esta es una pregunta que he repetido tantas veces. Ujú. Bueno, muchas gracias, Michael, gracias por las felicitaciones. ¿Los ciudadanos españoles pueden aplicar la cita del CBP-1? Otra pregunta que he repetido hasta el cansancio, sí. Buenas tardes, Mario Abogado. Mi niña entró con I-220A, tiene su primera fecha de corte en diciembre, lleva 1 año y 10 meses. ¿Qué le aconseja? ¿Que aplican a la ley de ajuste cubano o que espere? Bueno, Maribel, si tiene I-220A, no es tácitamente, o sea, elegible a la ley de ajuste, obviamente. Si tiene corte, pues obviamente no puede aplicar porque entonces UCI no tiene jurisdicción. Hay varias cosas que se pueden hacer en el caso de tu niña, no sé si entró, no sé cómo fue que entró, si entró con quién, o sea, hay varias cosas que habría que explorar. Yo lo que te aconsejo es que busques los consejos personales de un abogado, porque hay varias cosas aquí que, o sea, que obviamente en este espacio no se pueden contestar, pero definitivamente aplicar a la ley de ajuste es perder el tiempo por dos razones. Uno, I-220A no te hace elegible y dos, tiene corte, lo cual le quita la jurisdicción a UCIS. Ok, ahí tienes el número de teléfono de los abogados de Gallardo. Ivani dice que entra pronto a Estados Unidos con CBP-1. Felicidades, Ivani. Gracias a Luis Godínez también por ese super sticker. Tengo por acá a Lulú, la querida Lulú. Un abrazo para ti, Lulú. Dice que el 11 de diciembre es lunes y hay protestas de los I-220A en Washington. Bueno, imagínense, un lunes va a estar difícil que yo pueda ir a Washington. Ok, mm, con entrada por CBP, corte en febrero y la I-94, este fue el que leímos anteriormente. Sigo por acá, esperando confirmación desde el 15 de julio. Eso no es verdad de que van a sacar a enero y febrero, ese tipo de cosas no son verdades. Ok, sigo por aquí. Necesito hacerle una pregunta. Si mi novia tiene 17 años, ¿puede viajar desde Phoenix, Arizona a Kentucky sin necesidad de acompañante o tiene que viajar con algún autorizo? En este caso, ella viajaría conmigo. No estamos casados y tengo 22 años. Somos recién llegados de Cuba.
¿Eso no me traería problemas? Bueno, Gilberto, en realidad, si ella tiene 17 años, no hay nada que le impida viajar dentro de los Estados Unidos a donde sea. Ahora, lo que tienes que tener mucho cuidado, o sea, tú tienes 22 años, tú eres mayor, ella es 17, es una menor en la mayoría de los Estados Unidos, y una relación entre un adulto y una menor es un crimen en muchos estados. Tienes que tener mucho cuidado con eso, pero en cuanto a viajar, no hay ningún tipo de problema, ella puede viajar, por supuesto. Es bueno que tenga algún tipo de documentación que muestre, o sea, que está aquí legalmente, no sé qué documentación puede que tenga, pero definitivamente no hay ningún tipo de problema con que viaje. Pero ten mucho cuidado con eso, Gilberto, porque ustedes no están casados, lo cual quiere decir que ella no está emancipada. Tú eres un adulto de 22 años y ella tiene 17 años, es una menor de edad en los Estados Unidos, y aquí eso es extremadamente Uh -huh. peligroso. Entonces, ojo con eso. Luis Godínez, hola, aplico en diciembre, a finales de diciembre, la residencia. Tengo parol vencido ya de 60 días. Mi novia quiere que vaya a Texas con ella. Mi mamá que la visite en Carolina por avión. ¿Hay mucho riesgo? Bueno, Luis, como estábamos viendo el caso de esta persona que tenía un parol de 60 días vencidos, obviamente eso es un problema porque si no has aplicado para asilo, estás ilegal. Claro, si eres cubano vas a poder aplicar la ley de ajuste, lo cual una vez que aplicas a la ley de ajuste ya no tienes problema ya. Pero sí, definitivamente, o sea, ahora con esta ley que Texas piensa pasar, por cierto, va a durar muy poco esa ley. Yo considero, hay un precedente en la Corte Suprema de los Estados Unidos, un caso parecido de Arizona del 2012, que básicamente echó abajo eso. Y esta ley de Texas me parece que es muy parecida y va a tener los mismos efectos. Pero en lo que la bola viene, pues vas a estar en problemas, puedes estar en detención y cuando viene a ver hasta te pueden deportar. Así que no, yo te aconsejo que tengas mucho cuidado, sobre todo con Texas. Estate tranquilo y espera tu residencia y viaja ya con la mente en paz. ¿Para qué arriesgarse por gusto? Carros rápidos, dice, hola Mario, yo en el 2019 entré en la frontera de Estados Unidos, me regresaron para México con fecha de corte y estando en México esperando la corte, la Policía Federal de México me mandaron para Cuba y no pude ir a la corte y ahora estoy de nuevo en Ciudad de México aplicando la CBP-1. ¿Tendré problemas al entrar con CBP-1? Bueno, Carlos, lo que va a pasar es lo siguiente. Obviamente, si tú no pudiste ir a la corte, te tienen que haber dado una orden de deportación en ausencia. Habría que chequear tu número de alien para ver si es que tienes una orden de deportación en ausencia o no. Pero es lo más probable. Si no asististe a esa fecha, pues a esa corte te dieron una orden de deportación. Cuando entres por CBP-1, te van a dar una I-220B. Claro, si tú puedes probar todo esto que estás diciendo aquí, que la policía de México te agarró y te deportó a Cuba, aún cuando tenías una cita pendiente en la corte en los Estados Unidos, eso va a ser, vas a tener algún tipo de base para poder hacer una moción para que te reabran tu caso, o si ya que tienes una orden de deportación. Pero definitivamente lo que va a pasar es eso, te van a dar una I-220B y entonces vas a necesitar reabrir tu caso. Ok, Cristal Aurora dice que ya pronto, ya tiene mañana su cita en Reynosa, desde mayo está en México. Felicidades para ti. Yo sé que la gente está desesperada con todo esto. Dice, bueno, este dice que hace préstamos confiables y seguros. Ni se les ocurra hacer un préstamo con ese hombre que es un estafador. Ok, hola, buenas tardes. Mi hijo entró con parol de 60 días, cerró su corte y aplicó hace poco a la residencia, pero tiene una cita con ICE. Tiene que ir. Definitivamente Mayreli tiene que ir. O sea, aquí cuando tú tienes cita en la corte, tienes cita con ICE, tienes cita con algo que tenga que ver con migración, tienes que ir, tienes que asistir. Por supuesto, te aconsejo que busques un abogado para que lo acompañe, porque en realidad, o sea, cada vez que tú vas a ICE es una caja de Pandora lo que se puede abrir allí, a pesar de que ya aplicó para su residencia, a pesar de que tenía un parol y todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Hola, buenas tardes. Un familiar fue secuestrado en México, perdió su cita, que era hace 10 días atrás. Ahora se encuentra en la frontera, le explicó lo sucedido a las autoridades norteamericanas y le dijeron que tenía que volver a aplicar. ¿Qué hacer? Estamos aterrados, tememos por su integridad. Saludos desde Cuba. Bueno, me parece que si las autoridades le dijeron que tenían que volver a aplicar, no hay nada que yo le pueda decir diferente de eso. Obviamente tiene que volver a aplicar. Exactamente. Y a propósito de eso, que eh, hay muchas personas que en situaciones como esta, y lo he visto varias veces, lo que hacen es que cruzan de manera ilegal la frontera de los Estados Unidos.
¿Qué he visto que ha pasado con las personas que cruzan la frontera de manera ilegal? A muchos les están dando I-220A. I-220A y le están quitando el derecho a defender su asilo, porque el asilo, según lo ha establecido el juez, es a través de la aplicación CBP One. Entonces, ojo con esto, porque lo he estado viendo que está pasando muchísimo. Tengo 53 días esperando la autorización de viaje para mí, para mi esposa y nada. ¿Qué puedo hacer? Antonio, esperar. Desafortunadamente no te podemos decir más nada que eso. Tienes que esperar. Y lo otro que puedes hacer es llamar a CBP One, tu familiar que llama a CBP One, tu patrocinador, que es volverse ahí, esperar también muchísimo, pero bueno, es la única Buena otra suerte opción. con eso. Bueno, Sí. Miladis Garcel, mi amigo perdió el pasaporte en México, lo que tenía una copia del pasaporte y la inscripción de nacimiento, está aplicando. ¿Qué debe de hacer? o sea, aplicando no sé para qué. Si es para CBP One, no hay ningún tipo de problema. O sea, CBP One. Ahora, si es para el parol, obviamente el número de pasaporte que tenían en esta petición de parol era diferente del de ahora. Hay que hacerle un update a esa aplicación, porque de lo contrario no va a coincidir y nunca le van a dar el permiso de viaje. Exacto, y tiene que, en el caso de que lo que está aplicando es al parol, tiene que sacarse un nuevo pasaporte, tiene que hacerlo en la embajada de Cuba en México. Ok, la esposa de mi sobrino acaba de entrar por la cita de CBP One, la cita fue ayer domingo y ayer mismo la soltaron con un parol. Todo salió bien con la bendición de Dios. Saludos y bendiciones por mantenernos informados. Con gusto, Patti, me alegra muchísimo. Felicidades para ella y bienvenida. Y ahora guiarla para que haga un buen camino aquí en los Estados Unidos. Yo entré en junio por Houston como ciudadano español desde Cuba y no me dejaron entrar. ¿Qué tengo que hacer para ir de nuevo a Estados Unidos? No te dejan entrar porque no dejan entrar con parol. Perdón, con esta, no dejan entrar con esta, lo hemos dicho hasta el cansancio, te van a regresar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pedir una visa en cualquier consulado de Estados Unidos de América Latina, puedes pedir una visa, te van a dar una visa por 10 años. Ahora ni siquiera sé qué te pueden hacer porque te regresaron para Cuba. No sé si te habrán dado una orden de deportación. Sí, si le dieron una orden de deportación va a tener problemas, obviamente. Si lo que le dieron fue, si lo expulsaron sencillamente, lo negaron, firmó un retiro de su petición de admisión, no va a tener problemas. Puede pedir, tal y como tú dices, Mario, una visa y con eso, bueno, podría entrar, pero, o sea, se le hace muy difícil definitivamente. Dixon, ¿se puede reclamar después de 3 meses de pedir la cita? No se puede reclamar nada, eso es a discreción de las autoridades, es un sistema de loterías. De hecho, conozco gente que llevan 5 meses esperando una cita y no le llega. Ujú. Soy cubano, entré por CBP One hace 2 meses, tengo fecha de corte para el 20 de febrero. ¿Qué me aconsejan? ¿Presentarme un asilo, una moción? Ok, bueno, si entraste por CBP One, no sé, me imagino que el parol que te dieron debe haber sido de 2 años, cuando menos va a ser de 1 año. Ahora tienes corte el 20 de febrero. Por supuesto, en estos casos estas cosas son un poco diferentes porque tienes primera casilla, pero bueno, si hace 2 meses obviamente no vas a poder aplicar la ley de ajuste hasta que no pasada esa fecha de corte. Tienes que asistir a la corte, no tienes mucho tiempo como para pedir que te la cierren o para pedir que, bueno, en realidad sería eso, sería mandar a pedir que te la cierren. Te falta mucho todavía para poder aplicar la ley de ajuste, o sea que a los jueces no les gusta cuando tú no tienes en este momento precisamente algo que te pueda, o sea, que te pueda beneficiar, no tienes ningún beneficio de migración, tienes que esperar por lo menos hasta, no sé, o sea, hasta que tengas el año y un día. Lo más probable es que no te cierren esa corte. Por otro lado, hay otros jueces que sí, aquí en Miami, los jueces entienden que sí y te la van a cerrar. Todo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero definitivamente si no te ha cerrado la corte, debes asistir ese 20 de febrero. Si quieres poner una moción para cerrarlo, bueno, lo puedes hacer, pero como te digo, si es en Miami no hay mucho problema, fuera de Miami posiblemente no te la cierren. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Se nos acaba el tiempo. A todos los que están en sintonía, mañana a las 5 en punto, seguimos respondiendo a sus preguntas. Revisen, hay muchos live con muchas respuestas a casi todas las preguntas que hacen generalmente. Así que en mi canal de YouTube, pasen por ahí, suscríbanse y activen la campanita. Gracias, abogado Novo. Nos encontramos mañana. Cómo no, un placer. Cuídate. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.